Ya para terminar con el libro, vamos a ver ya por último un concepto que se llama vida media, que es muy interesante porque nos ayuda a entender cómo funcionan en sí todos los procesos químicos y biológicos en la naturaleza. ¿Qué es la vida media? Bueno, creo que ya hemos hablado de la campana de Gauss, que es una gráfica que se utiliza para explicar cómo se comporta en sí todos los fenómenos biológicos. De hecho, si han estado viendo las conferencias vespertinas de lo del coronavirus, han estado viendo gráficas de este tipo. Entonces, la vida media se refiere a, tenemos aquí una gráfica, se refiere a cuánto tiempo va a pasar para que el 50% de lo que estamos estudiando se haya degradado, o consumido, o metabolizado, o dispersado. O sea, no importa mucho el concepto, pero quiere decir cuánto tiempo debe de pasar para que el 50% de eso que estamos estudiando ya no esté, se haya desaparecido, haya cambiado. Entonces, este concepto lo podemos aplicar a muchas cosas. Por ejemplo, a los medicamentos. Cuando hablamos de medicamentos, queremos o sabemos que como son productos químicos, con el tiempo empiezan a reaccionar, empiezan a perder parte de su efectividad porque los principios activos se empiezan a descomponer, muchas veces por la intervención del oxígeno, por ejemplo. Pero aún así van a estar funcionando. ¿Qué dice la caducidad o qué nos indica la caducidad? La caducidad que viene en los medicamentos nos indica más o menos en qué momento va a descomponerse un 10% del medicamento, del compuesto activo, del principio activo. Entonces, por eso mucha gente dice, es que la fecha de caducidad de un medicamento no dice que ya no sirva. No, o sea, no nos indica exactamente cuando un medicamento ya no sirve. Nos dice cuando un medicamento ya perdió un 10% de su principio activo. Y eso puede hacer que sea peligroso. ¿Cómo? Bueno, puede disminuir su efectividad, pero también puede llevarnos a una infradosis o puede haber generado algún compuesto diferente que puede llegar a ser tóxico. Y ese es el más peligroso, porque no es solo que deje de ser efectivo, sino que puede ser peligroso. Por eso también se procura que los medicamentos vengan siempre bien sellados, ya sea en las pastillitas que vienen así selladas en esos envases de aluminio, o cuando son en frasquitos también normalmente traen un sello hermético para evitar que entre aire y que se descompongan más fácilmente. Esa vida media se ha calculado para prácticamente todo. Como les digo, ahorita estamos hablando de medicamentos, pero también conocemos la vida media de los contaminantes, por ejemplo, en el medio ambiente. Sabemos más o menos cuánto dura una molécula de cloro suelta en el aire, cuánto dura el plomo en el suelo, en el aire, cuánto dura compuestos orgánicos contaminantes como éteres, alcoholes, también el agua en el aire, en el suelo. Todo eso se ha calculado, entonces sabemos
cuánto dura más o menos eh, cada compuesto que puede llegar a ser contaminante. También, por ejemplo, si combinamos estas dos cosas de medicamentos y contaminación, ¿por qué no es bueno tirar pastillas en el inodoro o en el lavabo o en donde sea? Porque justamente empiezan a deshacerse, a descomponerse en ese medio, en el agua, y pueden llegar a peces o otras formas de vida silvestre, o incluso meterse al sistema de drenaje o de, ¿cómo se dice?, de distribución de agua, y que haya algún medicamento presente en el agua de las personas que una persona está tomando. Entonces eso lo vuelve peligroso también. Básicamente, si hablamos, o sea, también los medicamentos cuando los tomamos tienen un efecto en el cuerpo. Que no se comporta, o sea, si solo tomáramos medicamento una vez, sí se va a comportar así. Va a llegar un momento en el que se consume la mayor cantidad y empieza a bajar. Pero la razón por la que tomamos medicamento cada cierto tiempo, cada ciertas horas, es justamente para evitar que se baje, que haya una curva de bajada. Es decir, iniciamos acá, ¿no? Aquí acabamos de tomar el medicamento y hay mucho medicamento en nuestro cuerpo. Bueno, lo normal es que empiece a bajar. Pero antes de que baje hasta cero y entonces ya pierda todo su efecto, volvemos a tomar el medicamento. ¿Para qué? Para mantenerlo acá arriba. Y vuelve a empezar a bajar, pero vuelve a subir porque le volvimos a dar medicamento. Y vuelve a bajar, pero vuelve a subir porque le dimos otra vez el medicamento. Entonces nos ayuda a mantener un nivel adecuado a lo largo del tratamiento. Un nivel suficiente para atacar las bacterias o para mantener relajados los músculos o algún golpe. Entonces, por eso estamos tomando continuamente el medicamento, para evitar que bajen mucho los niveles y mantengamos un nivel adecuado para que tengan su efecto terapéutico. Por eso es peligroso sobremedicarnos, porque entonces podemos llegar a provocar un pico muy grande. Y en ese pico muy grande nuestro cuerpo trabaja de más y podemos terminar muertos. Por eso es muy importante no automedicarnos, porque los médicos ya tienen estudiado muy bien cuánto es cuánto medicamento puede provocar una sobredosis, y más o menos ellos conocen la vida media de cada medicamento en nuestro cuerpo. Entonces, mediante eso pueden calcular cuánto tiempo es necesario tomar el medicamento y cada cuánto tiempo es necesario tomarlo para mantener niveles adecuados. Y bueno, creo que hasta ahí lo podemos dejar. Y ya, por favor, su última tarea dentro del libro de los temas, pero vamos a seguir todavía, es el cuadernillo, las páginas 45 y 46. Todavía tenemos que hacer todo el cierre del libro, pero por mientras ya terminamos los temas que vienen. Entonces, hasta ahí le dejamos.